Titulación rural. Es una de nuestras apuestas más sólidas por el desarrollo territorial y la innovación educativa. A través de este proyecto, nuestros estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se insertan en escuelas rurales de la sierra y costa del país, aportando con su preparación académica al fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en comunidades históricamente olvidadas. No solo construimos conocimiento, transformamos vidas. Desde 2023, más de 27.000 estudiantes han formado parte de esta propuesta, acompañados por 1.500 docentes, llegando a más de 13.000 personas en comunidades rurales. Esta intervención, que nació como un plan piloto, hoy es una modalidad de titulación que integra la docencia, la vinculación con la sociedad y la producción científica. La titulación rural evidencia que una universidad conectada con su país es capaz de generar profesionales con vocación, compromiso y profundo sentido social. En cada aula rural, en cada comunidad impactada, la Universidad Central está presente. Porque nuestro horizonte no termina en las aulas. Empieza allí donde más nos necesita. Proyecto de titulación rural. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Universidad Central del Ecuador. Ya. Les presento esto, a ver, quiero que escuchen. Les presento este documental, este vídeo, porque con este material, digamos, inicialmente se hizo otro un poco distinto, pero ese otro vídeo que hicimos de vinculación con la sociedad, el otro tenía partes de la carrera de mecatrónica, de carreras que no tienen titulación rural. Entonces pedí que arreglen, que hagan algunos cambios, y un poco le han simplificado que no quiero que vean se encuentran mensajes privados, no seas tímido, que nada debe, nada. Antes de que estamos con el proyecto de titulación rural, participando en un concurso a nivel de todas las universidades del Ecuador. La central presentó en investigación el proyecto de titulación rural para concursar con todas las universidades del país por un galardón nacional del CES, del Consejo de Educación Superior. Se presentó el domingo en la noche, ahorita están deliberando. Como decía, yo no aspiro que ganemos, pero sí aspiro que conozca la educación superior, lo que hace la central en innovación. Y pocas me molesté con el doctor Héctor Simbaña, porque yo trabajé el texto, ¿no? La cinta me ayudó y toda la cosa, pero nosotros presentamos para docencia, porque el CES va a premiar en las tres funciones sustantivas de la universidad, en docencia, en vinculación, en extensión. Y yo había presentado ese proyecto como docencia, porque es de docencia, es cambios en la docencia de la facultad. Sin embargo, la vicerrectora le insiste al Héctor que sea en investigación. Entonces, el problema de presentar en investigación es que no tenemos proyecto de investigación, sino proyecto de docencia. Entonces ahí vamos a fracasar, y por eso dije yo que tal vez no ganemos. Entonces, poco lo reclamé al Héctor, digo, no podía dejar de convencer a la vicerrectora de algo que no hicimos. La vicerrectora nos dijo, a mí me encargó la vinculación que haga dos proyectos, que presente de dos proyectos. De este proyecto de docencia y del proyecto de la Universidad del Adulto Mayor. Hay un proyecto de la Universidad del Adulto Mayor que es bastante único en el Ecuador. Mayorcitos suelen estar ahí abajo en la vinculación. Ese es un proyecto muy chévere. Entonces, eso es. Entonces, miren ustedes, la titulación rural hoy está ya en las ligas mayores en el Ecuador, ¿no? Participando con otras universidades como proyectos innovadores. Les hago conocer a ustedes, creo que sí vale que sepan estas cosas, que es propio de sus compañeros. Ahí creo que vieron a sus compañeras, ¿no es cierto?, haciendo el vídeo. Algunas chicas están de acá. Me parece que la mayor parte de tomas hicieron de la titulación de este grupo de 24, 25, ¿cierto? ¿Ah? Bueno, entonces, ese es el asunto. Así que miren, esta es la cosa, ¿no? Ahora sí, estudiantes. Hay un tema que tenemos que abordarlo, y que es el ser y el deber ser, o el ser y el parecer. Es decir, el ser somos nosotros como seres humanos,
¿no? Somos seres, somos objetos materiales tangibles. Escucharánme bien, estoy introduciendo a la clase. El ser. Somos objetos materiales tangibles, ¿no? Somos seres biológicos, somos cosas en sí. Obviamente no cosas inanimadas, sino cosas animadas y con pensamiento. Somos seres biológicos, tenemos vida, somos tangibles, somos corpóreos. Ese es un rasgo del ser. Esa es una característica universal del ser. Ese es el ser, ¿no? El ser ocupa un lugar en el tiempo-espacio. Ustedes y yo ocupamos un lugar en el tiempo-espacio. Entonces, el ser, ¿ya? En general, digamos que el ser también tiene que ver con una identidad, con una forma de reconocimiento, es decir, nosotros tenemos un nombre, un apellido, una familia, unos genes, unos rasgos. Por eso es que cuando en la cédula suya mirará que hay una parte donde dice el código digital, dice, ¿no es cierto?, de sus manos, ¿no es cierto? Y entonces cuando se trata de algunos trámites le dice digite sus números digitales. Y ahora como el Ecuador tiene ya ese proyecto de los datos de la ciudadanía en el Estado, entonces usted ya no tiene que presentar la cédula a donde va. Bueno, ustedes son niños, no saben mucho de esos temas porque antes era distinto. Antes uno a donde iba con la cédula, ¿no es cierto? Antes, hasta hace poco, quizá ustedes todavía pasaron, pero ya no mucho, porque en el gobierno de Lenín Moreno se creó este proyecto de que ya el Estado tenga los datos públicos, se llama, ¿no? Es decir, usted va a pagar la luz, le digitan y aparece su nombre o el nombre de quien va a pagar la luz. Ya no tienen que pedirle cédula, ni papel de votación, porque esos son datos públicos. Entonces, ese es el ser, esa cosa en sí, ese objeto corpóreo llamado ser humano, y además que tiene una identidad, tiene unos genes, tiene unas señales, tiene unas identidades que le hace distinto a cada uno. Pero eso es el ser, estudiantes. Ese es el ser. Yo soy. Tú eres. Nosotros somos. ¿Sí? Entonces, ese ser así planteado es incompleto. Es casi como un animal irracional. Tiene unas necesidades biológicas, sí, básicas, ¿no? Y también puede ser que tenga unas necesidades suntuosas, por ejemplo, qué sé yo, comer de lujo, porque es ser humano, pero casi es igual a cualquier ser corpóreo vital, un perrito, un pajarito, qué sé yo, el ser común, ustedes como seres. Pero el ser humano no es solo ser, el ser humano, ¿no? Sino también es deber ser. El deber ser tiene que ver, en cambio, ya con el ser humano con capacidad de pensar. Usted no toma nota, no, yo nunca a usted le voy a quitar notas. Y a mí me desespera ver, yo quisiera estarle escribiendo a usted. Y decir, tome mi hijo. Y voy a dar escribiendo yo. Sí. Escriba algo. Entonces, ese deber ser tiene que ver con la capacidad de pensar, de reflexionar, de discriminar. ¿Sí? Tiene que ver con esa capacidad de crear, de ser político, de tener una religión o una posición frente a la religión, de tener sentimientos, estudiantes, de tener sentimientos, de tener relaciones, de discriminar. De hecho, el ser humano
es con ese deber ser, es distinto al ser en general en el hecho de que en el deber ser implica hacer política, crear. Esas son las dos diferencias básicas que nos hacen distinto de otros seres que son también y muy cercanos a nosotros en la cadena de la inteligencia. Por ejemplo, un ratón, por ejemplo, un delfín y otros seres inteligentes. Es más, ahora con el desarrollo de la teoría de las inteligencias múltiples, que aún es muy discrepante, muy contradictoria, que todavía no se asienta mucho. Hay psicólogos, hay epistemólogos que no comparten las inteligencias múltiples, pero con esa teoría aplicando, todos los seres corpóreos con biología animal, todos esos tienen inteligencia, se dice. Entonces, ya no es la inteligencia la que nos hace ser diferentes a esos otros seres, ¿ya? Al perrito. Y en algunas cosas se dice que esos otros seres son inclusive superiores a nosotros porque ellos intuyen con más propiedad los fenómenos de la naturaleza, ¿no es cierto? Y se ha demostrado en ese terrible maremoto que hubo por Asia. Ahí se vio, el mundo vio cómo los animales corrieron y se salvaron. Los humanos, razonando, se quedaron y murieron. ¿Ya? Entonces el ser humano, con el deber ser, o cuando se debe ser, o parecer, tiene que ver con ser un ser político, un ser creativo, un ser social, también un ser que tiene relación con otros seres, ¿ya? Y un ser que resuelve problemas, que se plantea problemas y resuelve problemas, por tanto un ser inteligente, un ser con un cerebro altamente desarrollado y cada vez mucho más desarrollado. ¿Sí? Hasta ahí lo general del deber ser. Pero hay un elemento que distingue en el deber ser: la ética, los valores, relacionado a las relaciones sociales, a resolver problemas, a la creación, al sentimiento, a la reflexión, los valores, es decir, la ética y la moral, en la más alta expresión. Entonces, ese es el deber ser, estudiantes. Es lo que hace ser distinto a los otros. Entonces, el ser humano debe fortalecer el deber ser y, claro, también el ser, pero finalmente ya somos. Ahora tratemos de mostrarnos como seres con valores y cada vez con mayores valores. Deber ser, el deber ser, ¿ya? Entonces, esto aborda la unidad, el tema 2.3 de la unidad 4. Y acabo de dar una ligera introducción. Si fuera una clase de filosofía, me voy por la filosofía. Este rato me voy por la deontología, porque es deontología apenas de esta materia, ¿no? No es filosofía en la más alta expresión. Bueno, pues aquí tengo yo un artículo. Ninja. No voy a tomar ahora, lo voy a hacer en los siguientes días, porque ya no me quedó tiempo hoy día. Por estar en eso de que me vaya, que me dan el pasaje, se me fue el tiempo. O pero como decía el chico, entonces si nos va usted, nos vamos nosotros. Dijo, está bien, está bien. Ya. Entonces, la convivencia en la escuela, ¿no? Entre el deber ser y la realidad. Vamos a ver. Con esa base científica que les acabo de plantear, aquí tengo un artículo que está publicado en el aula en la primera semana y que entenderé ustedes ya lo abordaron, ya lo leyeron, ya lo apercibieron, ¿no? El deber ser en la escuela, ¿no? Vamos a hacer una lectura. Señorita, ayúdenme con la lectura. Este artículo es resultado de una investigación orientada con el propósito de velar las concepciones y los modelos de gestión de la convivencia escolar
de directivos y docentes de instituciones educativas urbanas del sector público y privado de los municipios de Yaguara, Huila y Flandes, Tolima. La investigación es de carácter cualitativo con diseño etnográfico. Los resultados permiten comprender que las concepciones sobre convivencia escolar transitan entre el conflicto y la conciliación, los valores y el ideal, dando cuenta de la riqueza de los significados inmersos en ellas. Los modelos de gestión de la convivencia escolar reflejan las dinámicas institucionales caracterizadas por encuentros y desencuentros y los juegos de poder que actúan como dispositivos de control del otro y los otros. Estos otros, que también hacen parte de la comunidad educativa y que, desde sus roles específicos, funciones y responsabilidades, pueden contribuir a la construcción de una sana convivencia escolar como sujetos de derechos y deberes. Ya, entonces va a este resumen de este artículo, ¿no? La convivencia en la escuela, los valores en las relaciones de convivencia, en definitiva, la ética y la deontología del docente, porque en esa convivencia escolar nosotros somos docentes, ¿no es cierto? Somos sujetos de obligaciones nosotros en la escuela. No somos tantos sujetos de derechos, sino de obligaciones en la escuela. Ese es un buen material que está en el aula. Otro material que está en el aula de acá. No aparece. Me fregué. Pero no me han dicho nada ustedes que no aparece. Ya le han Es que recién la habilitó, pues, profe. Uno por uno, así no. Solo usted. Recién la habilitó. Sí. Ya está. Ya hay, no hay. Sí, ahorita sí ya está. Ya está. Pero ya no sale, no se abre. Aquí no sale. Aquí no sale. Bueno, tienen ustedes, ¿ya? Me paso, no me hago. No se abre, profe. No se quiere abrir para mí. ¿Ah? ¿Ah? ¿No le ocultó, dice? No le ocultó. Pero es que no se abre. Bueno, ya. Vamos a las diapositivas más bien, ¿no? Vamos a las diapositivas. Vamos. Ya. Un par de elementos de estudiantes, un par de elementos, no mucho, que complementa lo que yo ya expliqué a la entradita del curso, está para ustedes proyectándose allí, ¿no? No es mucho, yo espero salir prontito. ¿Qué hora es? Sí, yo creo que en minutos salimos, 10 minutos. Vaya. El ser y el deber ser. Vamos, ayúdenme chicos con la lectura, por favor. El primer párrafo nomás. El ser es la realidad, la cosa en sí, lo tangible, en el contexto presente. El ser explica el estado actual de las cosas, acciones y comportamientos de las personas. Bueno, digamos, en eso no hay nada nuevo, eso expliqué a la entrada, ¿no? Lo que implica el ser, inclusive de este párrafito desarrollé mucho más lo que es ser, ¿sí? Entonces no podemos nosotros como humanos quedarnos en el ser, sino también en el parecer. Los romanos tenían un dicho muy fuerte, una máxima que decían: el rey no solo debe ser, sino también parecer. Entonces,
tiene que ver con los valores, tiene que ver con los hábitos, con las formas, inclusive hasta de presentación personal. Si vamos a ser maestros, maestras, tenemos que mostrarnos así, ¿no? Con todos los conceptos del deber ser, no solo del ser, sino del deber ser. Ya, gracias, chico. Señorita que pelea conmigo, ayúdeme a leer el segundo párrafo. La individualidad es una individualidad. Sí. El ser alguien es ser persona dentro de la comunidad residencial del mundo. En nosotros. Es decir, nosotros no estamos solos en este mundo, chicos, chicas. Y no hay que verse como un ser humano solo, aislado. A eso se refiere, ¿no? El ser solito es minusválido, es débil. No puede resolver los problemas solo, sola. Porque finalmente necesita la relación con el otro, con la otra. Y mucho más en nuestra función docente, ¿no? Entonces, a eso se refiere. A que tenemos que vivir en relación con el resto, en comunidad con el resto, con los otros seres humanos que están a mi alrededor. Querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, necesitamos relación social con otros seres humanos, ¿no? Ya, ayúdenme con la lecturita, señorita. La noción del ser individual está pensada de tal manera que no se puede entender al hombre como sujeto particular, con una perspectiva distinta a de la sociedad. El ser social determina al ser individual, ese es un concepto. El ser social determina al ser individual, ¿sí? Así como el trabajo determina a la conciencia. Nosotros tenemos nuestras formas de ser porque finalmente somos parte de un colectivo, desde la familia. Entonces la familia nos imprime a nosotros ciertas formas y ciertos contenidos que luego nos mostramos en la vida. Nosotros somos como es nuestra familia, como es nuestra escuela más luego, como es nuestra universidad, nuestro colegio. Es decir, el colectivo deja impregnado en nosotros una forma de ser. El ecuatoriana es de una manera distinta al colombiano, ¿no es cierto? El centralino es distinto al de la católica, porque, y eso ya hemos hablado anteriormente con ustedes, ¿no? También la ética, esos sellos institucionales que hay. Entonces, el ser social determina al ser individual, no al revés. De repente se compara con el biologismo o se compara con la matemática, por ejemplo, se dice en la matemática, se dice, si no hay centro, no hay círculo, se dice una ley matemática pitagórica, ¿no? Tiene que haber centro para que haya círculo, pero en lo social no pasa eso. En lo social es un desarrollo distinto, porque el ser humano es un ser inteligente, es un ser social, es un ser creativo. Entonces no podemos creer que lo que el rey diga, eso tiene que ser. Por ejemplo, eso de impregnar una forma de ser, vamos a comparar con el gobierno o con el presidente de la República, que tiene su estilo. El presidente de ahora, los presidentes anteriores. Entonces no podemos parecernos a ninguno de ellos porque tenemos nuestra forma de ser, dependiendo de dónde venimos, quiénes somos. ¿Sí? El otro tema, ayúdenme con la lecturita, señorita. El deber ser es el modelo ideal del ser, según principios éticos morales. Se orientan normas y valores imperantes que guían el comportamiento social deseado. Ajá. Mire usted, el deber ser con principios éticos, morales, ya expliqué, que guían el comportamiento humano. Si yo no puedo autocrearme mis propios valores, mis propios principios solito en el mundo, porque yo quiero que sea así, ¿no? Eso es propio del individualismo, de la ética individualista, de la ética capitalista, pues, ¿no? El creer que, por ejemplo, todos somos como los del primer mundo, es un concepto equívoco, ¿no? Y todos queremos tener los ojos azules, queremos tener el pelo suco, como son los arios, como son los del primer mundo. No, nosotros somos latinoamericanos, tenemos nuestras propias formas de ser. A eso se refiere entonces el tener principios. Y siempre buscamos nosotros ser ideal en nuestra forma de ser. Buscamos parecernos a un modelo cercano a nosotros, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro profesor, a nuestra profesora. En algunos casos dice, yo admiro a mi pareja, por ejemplo, dice, es mi persona ideal.
quiero parecerme a ella, a él, depende, ¿no? Pero tenemos cerca a nosotros ese ser ideal, ¿no? Y ahora inclusive es común escuchar, dice, yo quiero ser como mi perro, le dicen ahora. Claro, es decir, los jóvenes, los niños ahora ya no quieren parecerse tanto a lo humano. Los adolescentes, ellos con tanta situación que vive el mundo, reniegan de lo humano y quieren parecerse a otros seres, mire usted, una cosa loca, pero así pasa también. Pero finalmente queremos parecernos a alguien, y de hecho nos parecemos a alguien. Si alguien me pregunta, Osvaldo, ¿a quién te pareces más? Le digo, compara, como dice, me parece que tú más tomas de tu papá, de tu mamá, etcétera. Y ustedes también, cada uno, ¿no es cierto? Entonces buscamos un modo ideal, un perfil ideal como el que quisiéramos ser, pero ese ideal está cercano a nosotros. Si vamos a ser maestros, por ejemplo aquí en el Ecuador siempre nos han tomado, ahora menos, pero yo que soy viejito ya y que estuve en la escuela hace tantos años, era Juan Montalvo nuestro ideal, por ejemplo, era Eloy Alfaro nuestro ideal, por ejemplo, era, ¿qué más era? Ideales nuestros ecuatorianos, Velasco Ibarra, por ejemplo, ¿no es cierto? Esos eran nuestros sujetos ideales, queríamos ser como ellos. Para mí, luego cuando crecí, quería ser como el Che Guevara, quería ser como Carlos Marx, como Lenin. No, Lenin Moreno estaba lejos. Además que él también había sido pues militante comunista, Moreno, Lenin Moreno, no como Lenin Moreno. ¿Ya? Entonces queremos parecer a alguien que leemos, que conocemos y que nos impregna, ¿no? O el papá, o la mamá, por ejemplo la presidenta, ¿quién cercano a usted tiene como alguien ideal? ¿Tiene alguien usted? No. Está con la alergia. Ajá. ¿Qué dice usted, señorita? ¿Con quién usted? ¿Tiene alguien cercano? Su mamá, dice, ¿ve usted? A veces como que la mujer quiere como la mamá y el hombre como el papá. Pasa eso. ¿Usted, señorita? Bueno, en la parte académica yo consumo mucho el contenido de una psiquiatra que se llama Marian Rojas Estapé, que es de Madrid. Entonces es como que... ¿Y cómo le...? Déjale que desarrolle. ¿Cómo así tienes ese ejemplo? Porque la forma en que ella ¿Pero cómo tiene llegó ahí? conocimiento, a partir de los videos de BBVA que se presentan en eso, consumo bastante su contenido. Lo que yo presento en el... Ya, somos amigos. Chévere, muy bien. O sea, le impregna esa forma de ser maestra, ¿no? Fabuloso. Usted, señorita, la Carmelita Blanca, creo que está. Eso ahí. Su hermana. ¿Qué razón? Solo una razón. No nos denuncie nada de su hermana. Solo una cosita. ¿Qué? Ya, perfecto. Usted, señorita, la que está abrazada a la mochila con ganas de irse ya. ¿Menor, mayor? ¿Por qué? No es muy mayor para usted. Ya, vea qué lindo a la hermana. A ver, la presenta ya está con la leche. Su mamá. El chico que me ayuda con las grabaciones. ¿A quién? ¿Como quién? ¿No? ¿A nadie? Oh, vea, es otra visión, ¿no? Pero algo a usted le ha de parecer modelo. Sí, a escritores me gustaría. Entonces sí son personas. Claro, solo calman las ideas de mi libro, pero puede que esa idea yo la tome como mi idea, no la idea del escritor en realidad. Está haciendo plays. Ya, está bien, le respeto su punto de vista. La niña que está con gripe. A su mamá. Una razón. Por su valentía y dedicación. Bueno, ¿qué mamá no será valiente, dedicada? Yo pregunto. No creo que haya de eso. Muy difícil va a ser. Para la mamá no hay barreras. Sí. No hay barreras. Yo no he conocido una mamá que tenga barreras. Por sus hijos, ¿no? Por sus hijos. Por sus hijos. Pero nadie me ha dicho de un maestro o de una maestra. A usted. No. Yo sí,
Tal vez ustedes me conocieron a mí en la gestión, por ejemplo. Ah, sí. Bastante tiempo, ¿no? En la aula recién este tiempo. Ujú. Recién este tiempo, ¿no? ¿Qué dijo la pelosa? Ya bien. No, pero ya me conocía. Ya bien. O sea que me conocía mal. Bueno, vamos ahí. Lo último. El último párrafo. Señorita, ayúdenme usted. La contradicción entre ser y deber ser es la brecha que brega por transformar la realidad actual y a otra ideal, hacia mejores prácticas y comportamientos éticos morales. Con esto quiero cerrar. Siempre va a haber una disputa muy fuerte, ideológica, ética, moral, entre el ser y el deber ser. El ser quiere reducirle, quedarse, estancarse. Ese es el ser. Dice, por ejemplo, yo ya logré, ahí me quedo, no avanzo más. ¿Sí? El deber ser le exige buscar, le exige superarse, le exige construir, le exige conocer más, le exige contextualizarse. Entonces siempre hay una lucha entre el ser y el deber ser. Y el deber ser implica transformar el mundo. Con eso quería cerrarle, ¿no? El deber ser implica transformar el mundo, cambiarse y cambiar. ¿Ya? Cuando uno se es maestro, maestra, uno busca lo ideal para que ustedes, jóvenes, cambien el mundo, que conozcan, que accedan, que no se limiten, que transformen. Esa es la labor del maestro, de la maestra. Usted va a ser maestro o maestra de niños, de niñas pequeños. Imagínense qué gran responsabilidad en usted. Qué gran responsabilidad en usted, ahora en el mundo que vivimos. Que usted le impregne al niño. Y cuando algún profesor le pregunte a un niño suyo, a que haya pasado por usted, y le diga, la Melanie, a ella le admiro. Ella es mi maestra ideal. Ella es mi persona, qué lindo. ¿Sí? Y esa es la lucha que hay que hacer. No digo que usted haga la docencia para que le idealicen, no, pero finalmente siempre terminamos idealizando. Por eso la mamá, pues, la mamá es la primera maestra que usted tuvo en la vida, ¿no es cierto? Y por eso le idealiza a su mamá, ¿no es cierto? Claro, yo podría decir lo mismo, mi mamá, que le tengo todavía, ya muy viejita mi mamá, 93 años tiene mi viejita linda, pero, por ejemplo, una cosa valiosísima de mi mamá es darnos la tranquilidad. Yo soy locazo como mi mamá, ni de lejos, yo me tranquila, muy pensante, calla loco me va a decir a mí. Vos eres el más loco de mis hijos. ¿Tienes razón? ¿Sí? Siempre ha sido loco, dice. Por ejemplo, yo el otro día que estaba con mis hijas, digo, mamá, dígales a mis hijas cómo comía, calla loco, dice, y les conversa y me dice, tu papá, dice, aunque no crean, siempre le teníamos que amarrar para que coman, dice, porque al que estaba al lado le daba el cucharazo, dice, y era una vergüenza que decía, donde quiera que se va, siempre he sido travieso. Yo, por ejemplo, mis hijas son traviesas, muy traviesas. Digo, claro, aquí tienen que parecerse a mí. Para mí no había cuando era niño, no había límites, por ejemplo. Vean. Pero yo, por ejemplo, admiro en los valores, en la capacidad de leer a mi papá. Mi viejo apenas terminó la escuela, él no estudió el colegio, por ejemplo. Pero los domingos él leía todo el día. Los mejores libros que yo leí de mi viejo. De gramática, de matemáticas, de política. Mi viejo fue militante, había sido, pues ya cuando estaba grande, me enteré de eso, me contaba, militante del Partido Comunista en esos años. Imagínense, obrero, mi papá fue obrero. No fue profesor, no, fue obrero. Eso admiro yo. Pero ¿cómo no voy a admirar ese ejemplo? Y como dicen mis hermanos, fue presidente del barrio toda la vida. Hasta después de muerto le declararon post-mortem presidente del barrio. Y creo parecerme mucho a mi papá en esas cosas de la capacidad de gestión, en esas cosas. Ya, yo les he contado algo de que uno siempre trata de tomar un ideal. Ya les estoy contando los ideales. Y de profesores también, pues, ¿no? Muchos maestros buenos he tenido yo.
pero creo que en mí ha impregnado, por ejemplo, mi profesor de la escuela. Sí les he contado, ¿no? ¿Sí les conté? Mi profesor de escuela. Mi profesor de escuela, yo tuve un profesor José Silva, se llama. Ya está viejito, años no he ido a visitar y debo ir a visitar, no debo olvidarme, debo hacer mi carta. Entonces, fue mi maestro, nos tomó a nosotros en primer grado. Antes del primer grado es el segundo de hoy, porque no había jardín, no había la prebásica, no había. Y nos dejó en sexto grado, que ahora se llama séptimo, porque ya cuando pasó los años me enteré, me contó él que ganó concurso en la técnica de Ambato para ser profesor de universidad, pero le tuve toda la primaria a ese profesor. Y en esos años, cada profesor tenía en el escritorio un pedazo de cabresto. Eso era como norma pedagógica. Qué locura, ¿no? Qué mundo ese, ¿no? Tenía cada profesor un cabresto, y el que no tenía estaba desactualizado, estaba fuera del mundo. Y por desgracia, que el niño avise al papá, porque el papá le caía en la casa. Ahora me idea preso. Sí, eso haría, ¿no es cierto? Y está bien que así sea. Pero ese profesor no tenía el cabresto, nunca tenía. Y cuando uno no hacía el deber, lo que le hacía es tomarle la cabecita. Y yo creo que no hacía los deberes yo para que me toque la cabeza el profesor. Y uno parecía que volaba. Se recuerda así, ¿no? Cuando el profesor le tomaba la cabeza, ay, Osvaldo, me decía, los deberes. Vea usted. Usted no hacía los deberes. Yo no hacía, era vago. Algo hemos sacado de usted. Pero yo no soy su papá, mi hijita. Pero nuestro profesor, pues. Pero no decir que recién le conozco, dice que no hace deberes por mí. Bueno, entonces, un poquito analogando con experiencias personales, lo que implica el ser y el deber ser, ¿no? Lo biológico con los valores, con la ética. Cerramos ahí y nos vemos el día martes para cerrar ya la asignatura. Vengan preparando su lección oral, hay algunos que no han dado todavía y algunos quieren hacerlo. Voy a ayudarles o a hundirles de una vez. Con sí, claro, todo. Y ahora tienen cero también. Listo, buenas tardes, que les vaya bien. Vienen pagando mi hija.